Buenas tardes a todas y todos. Quiero darles la bienvenida al inicio de la serie de webinars Infancias en Movilidad, 2022. Mi nombre es Zaira Ochoa y soy oficial de educación en UNICEF México. El día de hoy reiniciamos este intercambio a nivel regional y nacional bajo el marco del proyecto Inclusión Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración que implementamos desde UNICEF. Para quienes están conectando por primera vez, les invitamos a seguir al tanto de las futuras sesiones que ocurren cada 2 martes en este mismo horario y aprovecho para informarles que hemos llevado a cabo muchas sesiones anteriores de la mano de una diversidad de personas e instituciones con gran expertise y que se pueden visitar en el repositorio de YouTube del ILCE. La temática de hoy es experiencias educativas exitosas atendiendo a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, lo cual nos va a permitir platicar y hacer un intercambio de ideas y experiencias con 3 personas expertas con diferentes modelos de atención y, por supuesto, con ustedes. Por último, antes de dar inicio, decirles que es muy valioso que puedan interactuar a través del chat contándonos de dónde son, si son docentes o bien si forman parte de alguna institución educativa, organización de la sociedad civil o si comparten con nosotros la gran pasión por la educación. Utilicen también, por favor, esta misma vía para hacernos llegar sus preguntas al panel. El día de hoy nos acompañan Catalina Paola Moreno Ávila de Radix Education, Juan Galvez Lugo de CONAFE Baja California y Clarita Arboleda Colbert de Fundación Escuela Nueva Activa. Me voy a permitir presentar una breve reseña curricular, primeramente de Catalina, para dar inicio a este webinar. Catalina Moreno es coordinadora senior de proyectos de migración en Radix Education. Previo a su incorporación en la organización, se desempeñó como profesional de Enseña por México en la organización del mismo nombre. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México y estudió la maestría en Liderazgo por la Universidad Autónoma del Estado de México en Enseña por México. Su experiencia profesional se ha enfocado en el desarrollo infantil temprano, siendo así que su misión es que todas las niñas y niños tengan la oportunidad de crecer en un ambiente óptimo que les permita desarrollar todo su potencial y les dé las habilidades necesarias para su vida diaria. Durante su trayectoria ha colaborado como docente de estimulación temprana, diseñando e implementando experiencias de aprendizaje a través del juego en educación inicial y preescolar y con niños y niñas en contextos de movilidad. Catalina enfoca sus actividades personales y profesionales en el aprendizaje y mejora continua para desenvolverse de manera óptima en ambos rubros. Dedica gran parte de su tiempo a la lectura de todo tipo de textos y novelas, así como en el estudio y práctica de teoría musical a través del violín como su instrumento principal. La mueve un alto sentido de compromiso y responsabilidad hacia sus metas profesionales y personales, las cuales se alinean a garantizar el acceso a la educación para todos los niños y las niñas, además de promover la resiliencia, el trabajo en equipo y el liderazgo colectivo en los espacios en los que participa. Bienvenida, Catalina. Gracias a todos los que están siguiendo nuestra transmisión. Es un gusto estar aquí con ustedes, representando en esta ocasión a Radix Education. Voy a pedir de favor si me hacen el favor de presentar la presentación para poder iniciar. Muchas gracias. Y bueno, como parte de Radix les voy a platicar yo un poco acerca de las experiencias educativas que hemos tenido atendiendo a niñas y niños y adolescentes en situación de migración. Y antes de comenzar, me gustaría platicarles también un poco acerca de quiénes somos en Radix y qué hacemos. La siguiente, por favor. Bien, pues Radix somos un equipo multidisciplinario con más de 20 años de experiencia y una de nuestras pasiones es la mejora en el aprendizaje, impactando a 3 niveles, en personas, comunidades y sistemas. Y es por eso que nos especializamos en el desarrollo, la ejecución y la operación de proyectos educativos dirigidos al sector público y privado.
Y pues como parte de esta organización que nos mueve, tenemos algo que nosotros llamamos el ADN Radix, y es algo con lo que cada uno de nuestros colaboradores cuenta y también busca la manera de llevar este ADN Radix a cada uno de los espacios en los que nosotros estamos. Y bueno, parte de este ADN pues implica el liderazgo colectivo, la adaptabilidad y resiliencia, la colaboración y autonomía y la comunicación. Y cómo cada uno de nosotros podemos aportar eso también en las comunidades educativas en las que nos encontramos. Y una de esas comunidades es justamente migración. Y bueno, y es por eso que estamos aquí y que les voy a platicar un poco acerca de todo lo que hemos vivido desde el año pasado, integrándonos en esta comunidad de migración. La siguiente, por favor. Pues bueno, en alianza con UNICEF, durante el año pasado implementamos el programa educativo en contextos de movilidad para niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, en las regiones de Tapachula, Chiapas, de Tijuana, Baja California y Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y durante estos 10 meses de duración del programa en los que estuvimos en estas 3 regiones, junto conmigo, 18 compañeros y compañeras estuvimos interviniendo en 19 albergues de las 3 ciudades, en las cuales llegamos a impactar a 3,531 niños, niñas y adolescentes que se integraron con nosotros durante nuestras sesiones y que estuvieron participando de manera activa en cada uno de nuestros espacios. Y pues justamente de eso les vamos a platicar el día de hoy un poquito más. Durante este proyecto nosotros estuvimos trabajando en 2 modalidades. La primera de ellas es primera infancia. La siguiente, por favor. Gracias. En primera infancia nos enfocamos en el desarrollo de espacios para niños y niñas de 0 a 5 años y sus cuidadores primarios. Fueran estos madres, padres, tíos e incluso personal del albergue que se encargaba de que estos niños y niñas tuvieran todo lo necesario mientras estuvieran ellos y ellas en los albergues. La siguiente, por favor. Van a ver a lo largo de esta presentación algunas fotos con las que voy a compartir también un poco más acerca de la experiencia. En primera infancia trabajamos en 2 rubros. El primero de ellos era con niños y niñas de 0 a 2 años y sus cuidadores primarios. Con ellos nos enfocamos principalmente en el desarrollo de sesiones de estimulación temprana que pudieran reforzar y que pudieran ayudar a que los bebés desarrollaran todas sus habilidades, especialmente las habilidades motrices finas y motrices gruesas, que son de las primeras que estimulamos y que ayudamos a que los bebés puedan seguir desarrollando para que entonces ellos puedan moverse con mayor libertad en futuros años. Aunque también estimulamos otras habilidades como la parte sensitiva, la parte cognitiva y la parte del lenguaje. En estas fotos ustedes pueden ver a algunos de mis compañeros justamente desarrollando este tipo de actividades en donde los bebés que participan pueden manipular objetos con sus manos, les podemos hacer ejercicios en sus piernitas justamente para que ellos puedan ir ganando un poco más de fuerza. Y bueno, para esta modalidad de trabajo de 0 a 2 años, también trabajamos y complementamos nuestro trabajo con talleres dirigidos justamente a madres, a padres, a cuidadores y a personal del albergue que pudiera ayudar a reforzar el trabajo que nosotros hacíamos sesión tras sesión, ya que no es lo mismo que hagamos ejercicios de estimulación temprana a un bebé una vez a la semana a que alguien lo pueda replicar todos los días. De esa manera también los bebés tienen diferentes experiencias y pueden seguir desarrollándose y creciéndose muchísimo más. Y pues bueno, la otra modalidad fue con los niños de 3 a 5 años, en edad un poco más preescolar. La siguiente, por favor. Y bueno, para estas edades también generamos espacios y experiencias de aprendizaje utilizando como principal método el juego. El juego es esa habilidad innata que todas y todos tenemos y traemos. Puede haber algún momento del día en donde nosotros no supimos cómo y comenzamos a jugar, porque el juego es una parte vital de la vida de todo ser humano. Entonces, nosotros sabemos que
para los niños principalmente el juego es una de las actividades que ellos pueden desarrollar durante gran parte del día. Entonces el juego para nosotros fue el principal aliado para que los niños y niñas de 3 a 5 años pudieran también desarrollar sus habilidades y pudieran generar aprendizajes desde el juego que les fueran para ellos muy significativos. Y bueno, justamente en estas experiencias que nosotros abordamos con ellos, trabajamos el desarrollo de habilidades motoras, como las que les comentaba hace un rato, de motricidad fina, que es el uso que le damos a nuestras manos, la motricidad gruesa, que interviene todo el cuerpo, las habilidades para el desarrollo del lenguaje, las habilidades sociales y las habilidades cognitivas. Y pues bueno, aquí justamente pueden ver cómo en estas fotos hay niños y niñas que están aprendiendo cuáles son los colores, a reconocer los colores, identificarlos por medio del arte. En la foto que tenemos acá también los niños expresan lo que ellos escuchan. En algunas narraciones que nosotros les hacíamos y que les compartíamos lecturas de cuentos, una de las actividades que más les gustaba a los niños también era que después de ese cuento poder hacer algún dibujo que refleje la parte que más les gustó de ellos. Y a través de los cuentos también los niños pueden vivir y disfrutar muchísimas cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, en primera infancia, para nuestros dos grupos de edad que trabajamos, de 0 a 2 y de 3 a 5, llevamos a cabo un monitoreo y un seguimiento de todo lo que los niños y las niñas lograban por medio de la evaluación del desarrollo infantil, conocida como prueba EDI, la cual nos ayudó a ver cómo es que los niños estaban en estas áreas del desarrollo y qué es lo que nosotros necesitábamos preparar en nuestras experiencias de aprendizaje para que ellos pudieran desarrollar y alcanzar esas habilidades y pudieran seguir aprendiendo y generando experiencias que les pudieran enriquecer durante toda su vida. Entonces, parte de esa evaluación que nosotros hacíamos también consistía en dejar que los niños manipularan el material y lo utilizaran de la manera en que ellos se sintieran más cómodos. Como ustedes pueden apreciar en la foto donde salen los piecitos de las niñas y de los niños, hay algunos que se interesaban más por seguir patrones, por caminar, por desarrollar sus habilidades motoras finas. Otros se interesaban más por ver cuáles imágenes eran iguales a cuáles. Entonces, cada niño se interesaba por cosas diferentes utilizando el mismo material. Y eso es algo muy bonito y muy enriquecedor que nosotros también aprovechábamos en cada una de nuestras intervenciones, saber cuáles eran los intereses de los niños. Y otra manera que nosotros teníamos para llevar a cabo el monitoreo y seguimiento era a través de una rúbrica para evaluar habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales son una parte muy importante para todos los seres humanos y que los niños y las niñas desde pequeños aprendan a reconocerlas es una parte vital para nosotros. Entonces trabajábamos con este termómetro de las emociones, este semáforo que es el que pueden ustedes ver ahí, donde niños y niñas a través de los colores iban asociando diferentes emociones y ellos cada vez que llegaban a las sesiones iban y pegaban su nombre en el color que representara su emoción y poco a poco nosotros les íbamos platicando un poco más acerca de cómo se vive, cómo se siente esa emoción y cómo podemos nosotros expresarla. Y bueno, vamos a pasar también a nuestra otra modalidad, que es educación básica, en donde también estuvimos nosotros interviniendo. Y en esta modalidad trabajamos con los niños y niñas y adolescentes desde los 6 años hasta los 17. Y en esta, lo principal que nosotros trabajamos fue los aprendizajes en lectoescritura y matemáticas. Esas fueron nuestras principales temáticas a abordar con ellos y de manera transversal también estuvimos trabajando con ellos la parte de habilidades socioemocionales. Y bueno, la siguiente, por favor. Para la parte de lectoescritura, lo que nosotros trabajamos mucho y que también vimos mucho interés por parte de los niños, niñas y de los adolescentes fue la lectura. Realizar círculos de lectura para ellos era algo muy bonito, que lo vivenciaban todos de manera muy diferente, pero lo aprovechaban y eran espacios realmente muy bonitos donde las niñas y los niños podían compartir diferentes cuentos y les enriquecía. Otra de las maneras que encontramos nosotros también para que ellos se interesaran un poco más por la lectoescritura fueron las artes y fueron los juegos.
porque estos les permitieron a los adolescentes, a las niñas y a los niños descubrir y reconocer las letras, cómo empezar a leer, cómo empezar a escribir, o incluso cómo formar oraciones, o como ustedes pueden ver en la foto de la izquierda, cómo identificar sílabas y qué tipo de palabras podíamos nosotros armar con esas sílabas. Entonces, fueron experiencias muy enriquecedoras que también nos ayudaron a ver cuáles eran las principales temáticas en cuestión de lectoescritura y español que necesitaba la población y que nosotros podíamos brindarles a través de la lectura, del arte y de los juegos. Y nuestros otros aprendizajes que trabajamos fueron en el área de matemáticas. Entonces, las matemáticas son un tema que a muchos les gusta y a muchos no les gusta por la complejidad que implica. La siguiente, por favor. Pero para nosotros siempre tratamos de llevarles a los niños y a las niñas matemáticas divertidas, llevarles diferentes juegos y diferentes materiales que les permitieran a estos niñas y adolescentes realmente aprender matemáticas de una manera diferente. Entonces, ustedes aquí pueden observar en estas imágenes trabajar matemáticas con Legos es muy bonito porque los niños aprenden desde colores, desde contar, hasta repetir patrones y cuestiones de matemáticas o incluso de física como son la causa o la consecuencia, el movimiento, cuánta fuerza necesito para que mis bloques se peguen, si tengo un bloque que necesita columpiarse, ¿qué necesito hacer para que se columpie más lento o más rápido? Entonces, este tipo de conceptos en matemáticas nosotros los abordábamos a través del juego. En la foto de la izquierda ustedes pueden ver a los niños jugando un bingo de sumas. Entonces, ese tipo de juegos atraía a los niños a las matemáticas. Ellos estaban aprendiendo a sumar y lo estaban haciendo a través de un juego en donde ellos al mismo tiempo se divertían. Y eso es una de las partes más importantes de nuestro trabajo. Si el estudiante lo está disfrutando, entonces lo puede aprender, lo puede asimilar de una manera mucho mejor. Y bueno, la siguiente, por favor. En esta modalidad también llevamos un monitoreo y seguimiento y este se dio por medio de boletos de salida. Los boletos de salida son un instrumento que nosotros utilizamos para ver qué tantos aprendizajes se llevan los niños y las niñas durante nuestras sesiones. Y consta de 3 o 4 preguntas muy sencillas acerca de lo que se vio ese día en clase para saber justamente qué es lo que más se le quedó a los niños y qué es lo que se necesita trabajar. Y así como en primera infancia, en educación básica, también nosotros aplicamos una rúbrica de habilidades socioemocionales, porque es importante también que los estudiantes lleguen y se vayan de la sesión en un estado emocional que realmente les permita a ellos vivir toda la experiencia que implica el aprendizaje y el aprender a través de los juegos. Y bueno, ya para ir cerrando un poco mi presentación, algunos de los aprendizajes que nos dejan estas experiencias y que creo que quedaron en cada uno y una de mis compañeras y compañeros que me acompañaron en este trabajo, es que la niñez migrante también tiene necesidades, también tiene intereses. La niñez migrante también tiene esas ganas de aprender. Realmente cuando nosotros llegábamos y ellos se encontraban tan felices de recibirnos, aunque sabían que les íbamos a dar matemáticas, que les íbamos a enseñar a leer, ellos sabían que todo eso iba a ser a través del juego. Entonces, aprender y enseñar a través del juego es algo que realmente apasiona a niños y niñas y que nos apasiona a nosotros como parte de Radix. Entonces, una de los aprendizajes que les puedo compartir justamente es que la niñez migrante también quiere aprender, es su derecho a acceder a la educación y esperemos que cada vez haya más y más personas y organizaciones que se interesen por llevar estos recursos educativos a niñas y niños y adolescentes en situación de movilidad. Y pues bueno, trabajar las habilidades socioemocionales también es un gran plus que aporta a todas nuestras sesiones, porque dice el dicho que el primero que debe llegar al aula feliz es el profesor, porque entonces eso que nosotros transmitimos en nuestro estado emocional también se va al estado emocional de los niños y de las niñas. Y las niñas y los niños y los adolescentes para aprender necesitan estar en un estado emocional que realmente les permita vivir esa experiencia y apropiarse de los conocimientos en cada uno de nuestros espacios. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias, Zaira. Muchas gracias, Catalina.
Ahora me voy a permitir presentar a nuestra siguiente panelista, que es Clarita Arboleda. Ella es administradora de empresas de la Universidad de los Andes de Colombia, con maestría en Educación Internacional para el Desarrollo por la Universidad de Nueva York y especialización en Gerencia de Organizaciones sin ánimo de lucro de la misma universidad. Durante los últimos 15 años ha trabajado en la Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, entidad sin ánimo de lucro dedicada al mejoramiento de la calidad educativa, repensando la manera de aprender y promoviendo un aprendizaje activo, cooperativo y personalizado, centrado en quien aprende. Ha coordinado múltiples proyectos de ámbito curricular, pedagógico y de asistencia técnica, así como de evaluación e investigación, tanto en Colombia como internacionalmente y con actores de diversos sectores. Asimismo, ha venido liderando el diseño de la estrategia programática internacional de la Fundación. Desde el 2011 se desempeña como directora de desarrollo, orientando la estrategia general de la entidad y el trabajo de los equipos a cargo de las distintas líneas estratégicas. Adicionalmente, lidera la Oficina de Gestión de Proyectos, que centraliza el diseño, planeación, ejecución y evaluación de los distintos programas que ejecuta la Fundación. Bienvenida, Clarita. Muchísimas gracias, Zaira, por esa presentación y muchas gracias a UNICEF por esta amable invitación y por Ilse por esta fantástica transmisión de estos espacios de encuentro. Muchas gracias por estar acá y espero que tengamos una conversación productiva en los próximos minutos. Yo quisiera iniciar mi presentación, si es tan amable me la ayudan a proyectar. Mi presentación, que fue pues una amable invitación de UNICEF a que compartamos una experiencia y un programa que llamamos Círculos de Aprendizaje Escuela Nueva Activa para niños, niñas y adolescentes migrantes y de comunidades receptoras por fuera del sistema educativo. Es una experiencia que estamos piloteando por primera vez en México, ya les compartiré un poquito más al respecto, pero que se inicia en Colombia ya hace bastantes años. Siguiente diapositiva, por favor. No, la primera esta. Entonces, un poquito a manera de introducción también quiénes somos, quién es la Fundación Escuela Nueva que yo represento. Somos una entidad sin ánimo de lucro que lleva ya más de 35 años trabajando por el mejoramiento de la calidad de la educación, pero replanteando esa manera convencional de enseñar y de aprender, promoviendo un aprendizaje activo, cooperativo y personalizado centrado en el estudiante. Somos una entidad que, como lo mencioné, pues ya lleva una larga trayectoria, que fue fundada por los autores del modelo pedagógico Escuela Nueva, una entidad sin ánimo de lucro colombiana, y no solamente por los autores de esta apuesta educativa, sino del equipo original que lo puso en marcha en Colombia y que también promovió su internacionalización a varios países de América Latina, uno de ellos México. Escuela Nueva Activa pues es un modelo educativo, es una metodología de aprendizaje y ha sido también un programa educativo que se originó para el sector rural, cuyo nicho ha sido ese contexto multigrado que tanto existe en países en desarrollo como en países desarrollados, una característica natural de escuelas o de contextos con baja densidad poblacional, que por esa condición en particular obligó a innovar en las prácticas pedagógicas y en las prácticas de enseñanza. Entonces, esta entidad se funda en 1987 con la intención de poder apoyar al Estado colombiano en la cualificación de esa apuesta pedagógica que logró convertirse en una política nacional y también con otra finalidad que era poder estar innovando y adaptando las estrategias pedagógicas y curriculares que promueve a nuevos contextos y a nuevas poblaciones. Una de ellas, la población desplazada e inmigrante. Entonces, ese es un poco como la introducción a la entidad, a quiénes somos y qué es lo que hacemos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora sí, un poquito más sobre el origen y los antecedentes del programa que nos convoca, el programa Círculos de Aprendizaje. Fue diseñado en el 2001
particularmente para población desplazada en Colombia, desplazada por el conflicto interno que estamos viviendo y por pues, población en muy alta condición de vulnerabilidad. Es un programa que adapta las estrategias y las herramientas del modelo pedagógico Escuela Nueva, como ya lo mencioné, pero para esta población y su contexto particular. Pero realmente todas las estrategias del programa se fundamentan en ese marco teórico de Escuela Nueva. Este programa se inició con un pilotaje en el año 2003 en Altos de Casuca, que es una comunidad, tal vez fue de las comunidades colombianas con más altos índices de población desplazada interna en Colombia, con una financiación de la cooperación norteamericana de la USAID, y por los buenos resultados del programa, no solamente en términos de mejoramiento de habilidades socioemocionales de estos niños y niñas y también aprendizajes académicos, otras entidades se sumaron para apoyar el programa y pues ya llevarlo a otra escala, entre ellos el Consejo Noruego para Refugiados, la OIM, la CNUR y el Ministerio de Educación Nacional, entre otras. Y como les digo, por los resultados tal vez de este programa, porque siempre estuvo como muy evaluado desde sus inicios, pensando en que pudiera eventualmente incidir sobre la política pública, lo logró en el año 2008 y el Ministerio convirtió este programa en un programa nacional de atención para población en situación de desescolarización causada por el desplazamiento interno y decidió promover su expansión a regiones focalizadas del país. Entonces, un poco como información general sobre el programa. Siguiente diapositiva, por favor. Y este programa, ¿cómo se pensó? Realmente parte de un análisis de contexto y del contexto del país, de Colombia, de cómo estaba la situación educativa de tantos niños y niñas desplazados por el conflicto interno, y hace ese análisis de contexto y llega a una conclusión sobre unas de esas necesidades básicas de estos niños en condición de vulnerabilidad. Una primera necesidad es poder acceder al sistema educativo con mecanismos flexibles que se adapten a esa situación de movilidad particular y que atienda a los requerimientos de matrícula, ¿no? De documentación. Sabemos que pues a veces hay muchas trabas en el sistema educativo convencional para realmente acoger a estos niños y niñas, y desafortunadamente muchas veces son tan rígidos y tan poco flexibles los sistemas educativos que en vez de atraer a estos niños de nuevo al sistema educativo, lo que hace a veces es desmotivar, ¿no? Que nuevamente continúen con sus estudios. Entonces esa fue una de esas primeras necesidades que identificamos, que teníamos que tener y poder proporcionar mecanismos flexibles para que estos niños y niñas volvieran a estudiar y sus familias volvieran a interesarse en vincularlos a un proceso educativo. Necesitan un apoyo socioafectivo adicional y personalizado para fortalecer su autoestima y su deseo de aprender. Es mucha el fracaso escolar que tienen acumulado y realmente necesitamos dar un apoyo socioafectivo adicional para realmente motivarlos nuevamente a que se enganchen con sus estudios. Necesitan estabilidad, necesitan rutinas, necesitan el restablecimiento de hábitos que les permitan resintonizarse, si me permiten, esa es una palabra, pero que les permitan resintonizarse sus procesos de aprendizaje. Necesitan empatía sobre todas las cosas y comprensión de su compleja realidad. Mucha sensibilidad en el manejo de la heterogeneidad, porque vamos a tener en un mismo espacio diversidad, ¿no? Diversidad de cultural, diversidad en edades, muchísimos niños en extraedad. Y hay una importante necesidad y es que se dé un énfasis particular en restaurar condiciones básicas de aprendizaje, en habilidades sociales y en que el aprendizaje sea un proceso más amigable por medio del juego, como lo compartía en la presentación anterior nuestra compañera Catalina, pues por ese fracaso escolar acumulado necesitan muchísimo más énfasis en esto en particular. Entonces esta fue como esa lectura de contexto de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad que veíamos que teníamos que abordar en las estrategias de programa. Siguiente. Y veíamos cómo este programa, los círculos de aprendizaje, pues realmente podían dar una respuesta a esas necesidades. Como lo mencioné, los principios pedagógicos, los componentes, las estrategias, todos los elementos del programa han sido adaptados
de Escuela Nueva y responden a una educación transformativa basada en un enfoque de derechos de la niñez. Escuela Nueva lo que promueve realmente es esa transformación del paradigma educativo que está centrado en un modelo frontal, centrado en un docente que dicta clase, hacia un aprendizaje activo, participativo, colaborativo, donde el protagonista de todo ese proceso es el estudiante. Eso yo creo que en esencia es lo que promueve Escuela Nueva y lo que promueven los círculos de aprendizaje. Ese cambio en ese paradigma convencional, ese cambio en esa manera de aprender. Siguiente. Y vemos de nuevo cómo pues, los círculos, en ese contexto, en esa realidad de cómo sucede el aprendizaje en los círculos, pues responde a muchas de las necesidades que previamente mencioné, necesidades de los niños y las niñas en estas condiciones de vulnerabilidad. Por una parte, el aprendizaje cooperativo que se promueve en los círculos de aprendizaje, pues está constantemente promoviendo el diálogo, la interacción, la participación de los niños y los niños, no solamente el diálogo e interacción pues entre ellos, entre pares, sino también pues con su tutor, con su docente, y todo ese espacio de aprendizaje potencia el desarrollo de habilidades socioemocionales. También es un programa que desarrolla estrategias pedagógicas flexibles que permiten los distintos ritmos de aprendizaje. Todos sabemos que ninguno de nosotros, nadie aprende todo al mismo tiempo, a la misma vez, de la misma manera. Estos espacios permiten y promueven los distintos ritmos de aprendizaje. Los chicos avanzan las unidades académicas a su propio ritmo, y eso pues nos lleva a ese siguiente punto, y es que podemos realmente concentrarnos en promover un aprendizaje por niveles entre estos chicos. Y este ambiente multigrado, que como ustedes lo saben, son chicos de distintas edades, de distintos grados, que están en un mismo espacio, pues esa coexistencia de grados y de edades permite la valoración de la heterogeneidad, que muchas veces en el sistema convencional se tiende como a homogenizar. En estos espacios pues realmente nos permiten valorar esa diversidad, valorar esa heterogeneidad, no solamente en términos de edad, sino también cultural. Siguiente diapositiva, por favor. En estos círculos de aprendizaje hay un tutor que actúa como facilitador del proceso de aprendizaje, no en un rol distinto, no de quien dicta información en un tablero, sino quien facilita todo un proceso de aprendizaje activo y cooperativo entre sus estudiantes. Trabajamos con grupos de hasta 15 niños y niñas para realmente lograr un aprendizaje personalizado. Desarrolla un plan de estudios que está modularizado y permite a cada estudiante avanzar a su propio ritmo. Es un plan de estudios que abarca todas las áreas curriculares, pero que realmente nos centramos mucho más en ese proceso y ese avance de cada niño a lo largo de las unidades, más que en un tema de contenidos. Es mucho más énfasis en cómo cada niño y cada niña llevan ese proceso y transitan por las unidades de las guías de aprendizaje, pero haciendo de nuevo énfasis sobre todo es en el proceso de aprender, más no en la necesidad de abarcar con la cantidad de contenidos, ¿no? que pues, podrían tener. Promovemos instrumentos de aula que promueven mucha autonomía, mucha responsabilidad, y hay algunas fotos de algunos de los instrumentos de los círculos de aprendizaje en Tijuana. Por ejemplo, el autocontrol de asistencia, donde cada niño está llevando un control de su asistencia regular, en donde hay acuerdos de convivencia, valores, y que todos son acordados de manera colectiva en ese espacio de aprendizaje. Y promovemos muchísimo la evaluación formativa, pues como les mencionaba, realmente el énfasis en todo esto es en el proceso individual de cada niño. Por consiguiente, la manera de acompañarlos, de hacer el seguimiento, de hacer esa evaluación, pues es de manera formativa. Siguiente diapositiva. ¿A quién va realmente dirigido este programa? Yo creo que esto es importante también pues para acotar el alcance de lo que estamos haciendo. Esto va a niños, niñas y adolescentes de los grados de educación básica primaria que están por fuera del sistema escolar y que están en situación de alta vulnerabilidad, particularmente ya por desplazamiento, por migración o por emergencia. Y la finalidad o resultado intermedio esperado cuando estos niños transitan este proceso o hacen parte de este programa es
poder restablecer el derecho a una educación de calidad, facilitándoles el tránsito efectivo a una institución educativa formal. Y no solamente facilitando ese tránsito, esa matrícula de nuevo al sistema educativo formal, sino garantizando su permanencia en el sistema, porque lograr que los niños se matriculen es una cosa, pero lograr que los niños se matriculen y permanezcan en el sistema es otra. Y nuestra finalidad, o a lo que nosotros apuntamos, todas las estrategias pedagógicas, psicosociales, todo el acompañamiento es para que estos niños puedan realmente permanecer en el sistema educativo. Y lo que hacemos como objetivo en el programa es la implementación de una serie de estrategias pedagógicas y psicosociales que permitan restaurar esas condiciones básicas de aprendizaje, pero realmente haciendo mucho énfasis, y tal vez eso es con mucho, quisiera hacer mucho hincapié en esto, nos enfocamos muchísimo en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales y en lograr que estos espacios sean unos espacios de aprendizaje protectores, seguros para los niños, con muchísimo afecto, en donde ellos quieran realmente ir a estudiar, porque eso es lo que nos garantiza que ellos nuevamente se resintonicen con la educación, con el proceso de aprendizaje, y eso es lo que ayuda también posteriormente a que los chicos pues permanezcan en el sistema una vez entren en una institución educativa formal. Siguiente diapositiva. Algunas de las fortalezas que vemos de los círculos es que, como pues ya lo he mencionado, son estos ambientes de aprendizaje muy amigables, muy seguros, muy llenos de afecto, que por lo general operan extramuro, es decir, no están necesariamente dentro de una institución educativa, sino que pueden funcionar en espacios comunitarios, pueden también funcionar en algunas aulas de instituciones educativas, si así se puede, pero realmente son espacios de aprendizaje que queremos es que estén muy cerca a la comunidad, pero que están ligados estos chicos y chicas una vez hacen parte del programa, ellos están ligados formalmente a lo que nosotros hemos llamado una institución educativa madre, y es una institución educativa formal. Estos chicos se matriculan al programa de los círculos, pero a su vez están matriculándose a una institución educativa para que, culminado el proceso de acompañamiento y de trabajo con ellos durante el círculo, puedan después transitar a esta institución educativa formal de manera regular. Otra fortaleza de estos círculos, como les mencionaba, es que son de fácil acceso para la población migrante. Queremos que sean en espacios de la comunidad, en espacios que ellos reconozcan, que sientan cercanos, pueden ser albergues, pueden ser otros salones comunales, salones parroquiales, es decir, espacios que sean de fácil acceso para ellos y que tengan mucha flexibilidad para pues poder matricular, ¿no? O registrar a estos chicos. No hay restricciones de edad y estamos pues recibiendo chicos pues de todas las procedencias y son muy flexibles también en términos de la documentación que se requiere para su matrícula. Otra fortaleza del programa pues es que se construye trabajo y aprendizaje entre pares por esa manera de aprender, por el aprendizaje cooperativo que se promueve, y ese trabajo lo construyen pues en la heterogeneidad y en la diversidad, que permiten recuperar esa confianza y esa autoestima y ese deseo de aprender. Tal vez eso es de lo más importante, y que al ser son una estrategia puente, o nosotros le llamamos como un puente articulador, pues facilitan esa transición de los niños a una institución educativa más formal. Todas estas son imágenes del proyecto que tenemos en 3 ciudades de México, que ahorita en esta última diapositiva resumiré en dónde estamos y cuál es esta experiencia piloto que apenas llevamos unos meses implementando. Siguiente diapositiva, creo que esa es la última. Y es realmente en concreto qué es lo que hemos venido trabajando durante este último semestre. El proceso con los niños y niñas lleva entre 6 y 7 meses. Estamos en 3 estados, particularmente en las ciudades de Tijuana, Ciudad Juárez y Puebla, llegando a una población de 77 niños y niñas, y hemos capacitado a 6 tutores y tenemos en todo este proceso de acompañamiento a estos tutores a 2 asesores pedagógicos y psicosociales que están continuamente acompañando a los tutores en el acompañamiento a estos niños y niñas en su proceso pedagógico, en su proceso psicosocial, y en lo que se está en este momento es en la identificación de las instituciones educativas madre a la que estos niños irán a transitar.
Estamos hablando de alrededor de 2 instituciones educativas por ciudad, entonces estamos en diálogos con alrededor de 6 instituciones educativas para permitir que estos chiquitos, una vez terminen su proceso en los círculos de aprendizaje, pues puedan transitar a estas instituciones educativas. Este es un piloto que, como les digo, iniciamos hace poco, pero que tenemos mucha ilusión y que tenemos mucha expectativa sobre lo que aquí, pues los resultados que produzcamos con este trabajo para ojalá poderlo crecer en alcance, crecer en tamaño y llevar a muchas otras ciudades de México, donde sabemos que hay muchísima necesidad y hay una altísima demanda de experiencias y de programas innovadores como este que puedan contribuir, ¿no?, a restablecer ese derecho educativo de tantos niños, niñas y adolescentes que por su situación de migración o de desplazamiento no están pudiendo tener. Entonces, esta es tal vez la última diapositiva en donde quería compartir con ustedes la generalidad del programa, lo que estamos haciendo puntualmente en estas 3 ciudades de México. Y bueno, cierro aquí mi intervención para dar la palabra a Zaira y a que más adelante podamos tener de pronto una conversación al respecto. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Clarita, por tu participación. Y aprovecho para agradecerles a las personas que están aquí sintonizadas con nosotros de los estados de Quintana Roo, Puebla, Durango, Veracruz y Estado de México, y recordarles que nos pueden enviar sus preguntas a través del chat, ya sea para Catalina, para Clarita o para nuestro siguiente panelista que voy a presentar a continuación, y es Juan Gálvez. Él es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una maestría en Educación y cursó la especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa por la Flaxo y el diplomado Desarrollo de Capacidades en Evaluación Educativa por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha recibido e impartido múltiples capacitaciones a equipos en distintas regiones y estados del país, en temáticas de educación indígena, desarrollo comunitario, nuevos enfoques, desarrollo de competencias, evaluación educativa, educación básica, media superior y educación superior, y ha impartido conferencias y clases en distintos niveles educativos de la educación obligatoria y superior. Ha fungido como asesor de diversos sectores gubernamentales y de la sociedad civil, y cuenta con un prolífero listado de libros, cuadernos y artículos de divulgación de su autoría, producto de estudios e investigaciones diversas, y también ha sido editor de gacetas y revistas de divulgación del conocimiento y la cultura científica. Fue ganador del premio al docente distinguido por el Consejo Nacional de Fomento Educativo en el ciclo escolar 95-96 y ganador del premio becario distinguido CONAFE Baja California en el ciclo 2002. En su larga experiencia profesional y laboral, sobresalen sus inicios como profesor de primaria comunitaria, capacitador tutor en el programa de atención educativa a población indígena y de migrantes, y como director de Educación Superior de la Secretaría de Educación del Estado de Baja California y director general adjunto del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en Baja California Sur, entre muchos otros puestos. Actualmente es el coordinador territorial para el servicio educativo del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Baja California. Adelante. Muy buenas tardes, colegas. Agradezco muchísimo la invitación que nos hace UNICEF y a ILCE, por supuesto, por transmitir a esta serie de seminarios web que creo que son de suma relevancia pues para todas y todos los colegas, instituciones, etcétera, pues que nos interesa la educación y la atención a estas poblaciones. Agradezco la verdad coincidir y escuchar tanto a Clarita y a Catalina. Creo que es importante el escuchar a instituciones distintas, hermanas, que se preocupan y ocupan por este tipo de poblaciones. Pues bueno, miren, si me apoyan de favor con la presentación, su servidor les va a compartir, en este caso, en este seminario, pues asociado a las experiencias en atención a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Le damos la siguiente de favor. ¿Sí? Por la institución que yo represento es el Consejo Nacional de Fomento Educativo. ¿Sí? Su servidor, si le damos la siguiente, por favor,
voy a iniciar con algunas grandes reflexiones que me parece importante, sobre todo para clarificar para el público que nos está, pues ahora sí que viendo y siguiendo en este seminario web asociadas a la movilidad. Creo que es importante también un poco el reflexionar sobre la importancia y la relevancia del derecho a la educación, pero no de cualquier educación, una educación de excelencia. Por ahí, en el caso de Clarita, nos hablaba de la educación de calidad, es importante. Les voy a compartir también, al igual que mis colegas, alguna información de CONAFE, la institución que represento, algo de nuestro modelo que estamos instrumentando, que es la educación comunitaria para el bienestar, el modelo ABCD. Voy a ir cerrando con el esquema que tenemos nosotros a la población en contexto de migración en Baja California. ¿Sí? Les voy a platicar, es distinta la atención que hacemos, pero de manera específica en algunos albergues que atendemos a esta población en contextos de movilidad. Y voy a cerrar, colegas, aprovechando el espacio, con algunas recomendaciones a programas. Creo que es importante clarificar algunas recomendaciones que debemos de tener en cuenta, tanto los sistemas educativos federales locales, las instituciones también, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces me voy a ir un poco rapidito, sobre todo con la primera parte. Si me ponen la siguiente diapositiva, de favor. Asociado a la movilidad, fíjense que es algo importante. Hablar de la población en contexto de migración, pues la movilidad en la historia de la humanidad, pues es tan antigua como la humanidad misma. Creo que esto es algo importante que tenemos que clarificar. No se puede entender el cambio social sin la movilidad espacial de los espacios. Sin embargo, es algo interesante. Escuchamos en la actualidad, por ejemplo, este debate asociado a la movilidad, estas grandes olas de migraciones que se están dando en la actualidad, sobre todo en nuestro continente, que uno en el caso de nuestro país, pues uno las puede ver en las noticias, vaya, ¿no? Cómo entran hermanas y hermanas sudamericanos, centroamericanos, caribeños, con el objetivo de llegar, por ejemplo, nosotros acá, su servidor que atendemos en Baja California, pues sobre todo en las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana. Es decir, esta movilidad, la salida de propios y la llegada de extraños ponen en tela de juicio muchas cuestiones asociadas a lo que son los territorios. Por ejemplo, su servidor, soy el coordinador territorial de CONAFE en Baja California. Nos debemos al territorio, como le decía en un momento a Zaira. Es algo importante porque creo que esto lo debemos de visualizar todos. Es decir, tanto los que se van son vistos con sospecha de abandonar su gente y su terruño, pero los que llegan, como de atentar la integridad de los propios del lugar, además del lugar de donde vienen, de origen, a veces genera tanto prejuicio y expectativas negativas, que eso es algo muy importante que tenemos que reflexionar todas y todos los mexicanos, y yo creo que todas las personas del mundo. Le damos la siguiente, por favor. Es decir, la movilidad nos ilustra en distintas dimensiones y se remite definitivamente a cuestiones espaciales y temporales. Pero vean ustedes qué interesante, ¿no? Esta organización de colectivos que se trasladan tanto de origen como de destino, son capaces de circular, recorren espacios, vean ustedes, eso es algo importante escuchando a mis colegas y me maravilla todo lo que hacen por estas niñas, niños y adolescentes que acompañan a sus familias en esos contextos de movilidad, pues que pasan situaciones a veces muy complejas, a veces muy lamentables, a veces muy tristes, donde se les violenta la mayoría de sus derechos humanos fundamentales, y cómo no solamente a los lugares de llegada se apropian, es decir, hacen territorio, sino que participan en la creación de riquezas y de identidades sociales. Eso es algo muy importante, es decir, tenemos que ver todas y todos la movilidad pues como una oportunidad para ser mejores y para aprender. Creo que esto es algo muy importante. Le damos la siguiente. Ya hablando, colegas, de lo que es el derecho a la educación, pues aquí tanto Clarita como Catalina nos hablaban un poco de esta parte. Creo que es importante. El derecho a la educación en condiciones de igualdad y de que es un derecho fundamental, primero que nada, humano. Es decir, todas y todas niñas, niños, adolescentes, ¿sí? Hablando de ellos de manera específica, pues se les debe de cumplir este derecho a la educación. Sabemos que desde pues hace muchas décadas la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la educación como un derecho de carácter inalienable e inherente a toda persona. Vean ustedes que en México, uno de los grandes teóricos de la educación, Pablo Latapí, nos dice que la educación o el derecho a la educación es un derecho bisagra,
porque en medida que cumplamos con ese derecho podemos acceder a los otros derechos humanos fundamentales. Entonces es algo muy importante. Igual, la Convención sobre los Derechos del Niño promueve y protege los derechos de la infancia y lo reconoce como principio rector de la niñez. En nuestro país, por supuesto, le damos la siguiente, también contempla el reconocimiento de estos derechos, incluyendo el derecho a la educación. La misma Constitución, en sus dos últimas reformas que tuvo el artículo 3º en nuestro país, en el 2013, donde se modifica el artículo 3º constitucional, y en el 2019, donde se suma al rango de la educación obligatoria, por ejemplo, la educación de la primera infancia, que eso es algo importante, señala la obligación del Estado mexicano de ofrecer una educación de excelencia, ¿sí?, desde la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Lo que significa, colegas, así como Clarita lo refería, el derecho al aprendizaje. Es decir, el derecho a la educación, lo dice nuestra Constitución y la Ley General, es el derecho de que niñas, niños y adolescentes accedan a la escuela, permanezcan, concluyan en el tiempo normativo y aprendan. Y es el derecho al aprendizaje. Entonces, definitivamente nuestra Constitución, las leyes secundarias, refieren distintas acciones para proveer de los recursos y los procesos para dar cumplimiento y hacer efectivo el derecho a la educación. Y por supuesto, todas estas niñas, niños y adolescentes que transitan, se establecen, están de manera temporal en nuestro país, pues el Estado y las instituciones tenemos que darle cumplimiento a este derecho. Esto es algo importante. Le damos la siguiente, por favor. Entonces, colegas, ¿qué es el Consejo Nacional de Fomento Educativo para los que no tienen el referente? CONAFE. Pues el 2021 cumplió 50 años en nuestro país. CONAFE es un organismo descentralizado del gobierno federal, tiene su personalidad jurídica y patrimonio propio, está sectorizado y coordinado por la SEP. El objeto de CONAFE es el fomento educativo, Consejo Nacional de Fomento Educativo, en varias vías. Yo voy a hablar en este caso, primero, en llevar la educación básica. Si hablamos del derecho a la educación de estas niñas y niños y adolescentes en contexto de migración o de movilidad, pues se tiene que cumplir el derecho a la educación formal. Y la educación formal es la educación que acredita y certifica los estudios a estas niñas y niños. Entonces, CONAFE es lo que hace. Lleva esta educación básica, pero dando una dimensión de equidad, compensando, en este caso, las diferencias al respecto, y por supuesto de inclusión social a la población potencial, bajo un modelo de educación comunitaria para el bienestar, le llamamos nosotros. Le damos la siguiente, por favor. ¿Qué es la educación comunitaria para el bienestar? Pues es contribuir a una educación equitativa. ¿Por qué es equitativa? Porque atiende a estas poblaciones que de por sí están en desventaja con las otras poblaciones estables. Brinda, por ejemplo, CONAFE, aquí tengo yo una muestra, todos los materiales, libros, cuadernos, todos los materiales, plumas, lápices, equipamiento, uniformes, tenis, ropa, mobiliario, a estas comunidades que de por sí están en desventaja. Esto es algo importante e inclusiva, intercultural, porque atiende a distintas poblaciones con perfiles, sobre todo donde el servicio convencional o tradicional no las atiende en educación básica. Atendemos nosotros, es toda una distintas dimensiones, y le damos la siguiente, por favor, de perfiles de instituciones. CONAFE, según vean ustedes el documento publicado a nosotros que nos reglamenta, atiende a poblaciones que por su marginalidad física y social en zonas rurales que eran fuera del servicio educativo. ¿A quiénes atendemos nosotros a nivel nacional? A cerca de 700,000 niñas y niños y adolescentes, ¿no? Primero, que están en pequeñas localidades rurales, de alta o de muy alta marginación, donde hay al menos 5 niñas, niños y adolescentes. CONAFE manda una figura, un líder para la educación comunitaria, de campamentos, por ejemplo, de jornaleros agrícolas migrantes. En el caso de Baja California, CONAFE tiene toda una historia a principios de los 90 de trabajar en la zona de San Quintín con todos estos connacionales que venían o vienen todavía a trabajar en los campos agrícolas migrantes. Incluso su servidor fue instructor comunitario en una comunidad migrante. Atendemos a los jornaleros agrícolas, pero también a todas las poblaciones en contexto de migración, donde se incluye, por supuesto, a estas poblaciones en contexto de migración internacional. Además, a los alojados en albergues,
en refugios o mujeres víctimas de violencia, a niños indígenas, incluso de familias circenses. Tenemos figuras comunitarias que acompañan a los circos. Ahorita en Baja California tenemos un circo. ¿Qué es la educación comunitaria para el bienestar, colegas? Aquí incluso, si se fijan, hay una fotografía de su servidor en uno de los albergues de Mexicali, en el CREA, donde empezaron a llegar todas estas hermanas y hermanos caribeños, sobre todo de contextos haitianos, y se establecieron donde pretendíamos formalizar un servicio, ¿no? El modelo de CONAFE, colegas, tiene una perspectiva amplia de la educación, que sea incluyente, flexible y, por supuesto, popular, donde clarifica el modelo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Poco es interesante, por ejemplo, lo que nos refería Clarita con la escuela nueva, es similar en esta dimensión constructivista de un modelo que denominamos ABCD, donde la relación tutora es el medio, donde todas y todos pueden aprender de todos, es la máxima que tenemos nosotros, así como lo dice Freire, el llevar la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, partiendo, por supuesto, de los contextos. Para nosotros el contexto es muy importante porque nos interesa la educación comunitaria. Estamos convencidos que todas y todas podemos aprender de todas, así lo hacen niñas con niños, las niñas con los maestros, con las comunidades, etcétera. Sobre todo en comunidades en cierta vulnerabilidad. Y promovemos lo que es el aprendizaje autogestivo de las comunidades. Veamos la siguiente, por favor. Esa es nuestra educación comunitaria para el bienestar que llevamos a las comunidades rurales, de alta marginación, pero también a los albergues, donde tenemos a estas poblaciones en contexto de movilidad internacional. Nosotros instrumentamos y clarificamos valores que son importantes. Primero, la convivencia pacífica, el diálogo para aprender y resolver desafíos, el reconocimiento de los pueblos originados de las culturas propias. Lo vemos sobre todo en estos contextos de movilidad. Muchas de las poblaciones que vienen en contexto de movilidad internacional, pues son algunas de pueblos indígenas que hablan lenguas indígenas, centroamericanos, sudamericanos. Tenemos el caso, por ejemplo, de las hermanas y los hermanos haitianos. Fomentamos la educación unida, la cultura y las tradiciones, el compañerismo y la solidaridad, la equidad y la inclusión, y por supuesto, el respeto a los derechos humanos y a los derechos de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación de calidad. Ese es nuestro deber ser. Le damos la siguiente. Nosotros instrumentamos el modelo ABCD, que es el aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Este modelo tiene varios principios pedagógicos que es importante. El medio es la relación tutora, es decir, tenemos una serie de unidades de aprendizaje autónoma, que yo tengo unas en mis manos, donde cada unidad tiene algunos desafíos para cada uno de los niveles que atendemos, así sea de la educación inicial hasta la secundaria, pero estamos convencidos, es un modelo constructivista que fomenta la capacidad que todos tienen para aprender, que cada persona aprende a su propio ritmo. Es importante la cuestión de la construcción y el conocimiento del aprendiz, sostener el diálogo con el tutor, porque la figura educativa, que para nosotros son los líderes para la educación comunicada, dan tutoría a sus alumnos. Te digo un momento que el alumno también da tutoría al líder para la educación comunitaria, el alumno al alumno, ¿sí? Sostienen un diálogo tutor para que se logre la comprensión. Se comparte únicamente lo que se ha aprendido y además se hace una presentación pública. Le damos la siguiente, por favor. Es decir, el modelo que instrumentamos en CONAFE lo llevamos a las comunidades que atendemos de manera regular, pero también a estos espacios. ¿Cuál es el esquema que tenemos nosotros en Baja California para atender a población en contexto de migración? Es distinto. Como les mencionaba, tenemos, por ejemplo, los campamentos agrícolas migrantes en la zona de San Quintín, donde por ciclos agrícolas llegan las familias con sus niñas y niños, ahí atendemos con primaria, preescolar, etcétera. Tenemos otro perfil, y estos son campamentos agrícolas donde nos coordinamos con los productores para establecer nuestras escuelas. Tenemos, por ejemplo, otros esquemas de atención que son los que están aquí en rojito, que les voy a hablar, los CIM, que los llevamos en el país, estos centros integradores migrantes, coordinados por el gobierno federal y por distintas instituciones, donde confluyen todas esas caravanas que vemos de migrantes, sobre todo de población internacional, centroamericanos, sudamericanos, caribeños, que llegan a Tijuana y a Mexicali y a otros estados también llegan como
por ejemplo, como Chihuahua. Ahí se concentran a estas poblaciones, se albergan, vaya. Son personas que en general están posibles de solicitan asilo a Estados Unidos, vienen con sus niñas, niños y adolescentes. Nosotros trabajamos en esos centros integradores de migrantes. Por ejemplo, Carmen Cerdán, pues en ocasiones oscilan, llegan a ver hasta 800,000 personas concentradas en este albergue de Tijuana. Hay otro perfil, por ejemplo, que nosotros lo llamamos el albergue del desierto, que es el Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes. Este perfil lo administra una asociación civil que en este caso ya tiene muchos años trabajando, está en Mexicali. Ahí también confluyen sobre todo mujeres en contexto de migración que por distintas situaciones llegan con sus niñas y niños. Nosotros mandamos a los líderes para la educación comunitaria y trabajamos el modelo ABCD. Además, tenemos otro perfil de comunidades, como le llamamos nosotros, como son las casas hogares o los comedores comunitarios. Aquí tenemos uno que les ejemplifico, que es Mefiboset, que está en Mexicali, donde es un contexto específico, y otros que tenemos. Si le damos la siguiente, por favor. Aquí les voy a especificar un poco el perfil y cómo trabajamos. Por ejemplo, con este Centro de Reintegración Familiar de Menores Migrantes, donde confluye, en este caso, población migrante mexicana, rural, indígena, de diferentes nacionalidades latinoamericanas. Nosotros en CONAFE vemos la diferencia, vayan, o la diversidad como una ventaja pedagógica. Eso es algo muy importante para nosotros. Nuestro modelo lo establece y es algo importante para trabajar con estas poblaciones. Además, por ser educación formal, somos una institución, en este caso, que acredita y certifica los estudios, es decir, le damos no solamente pues, una rutina a las niñas, niños y adolescentes con sus clases, etcétera, sus materiales, sino que además, al concluir su ciclo escolar o el periodo que los atendamos, vayan, les damos una constancia de estudios que es válida para si se van a Estados Unidos o se regresan a sus países de origen. Entonces, este es el perfil de este albergue. Le damos la siguiente. Aquí vemos algunas fotografías que pueden ver ustedes en este albergue donde confluyen, ¿sí?, distintas actividades que trabajamos en este modelo. Fíjense que es bien interesante en este albergue, que como está en Mexicali, en la ciudad, está en la zona urbana, la directora de este albergue, ojalá vea este seminario, Mónica, ella no quiere el sistema regular, ella quiere a CONAFE porque dice que CONAFE, el modelo no solamente motiva el trabajo con las niñas, niños, adolescentes, sino que además, pues integra a las madres de familia en su casa. Pues aquí pueden ver algunas fotografías, pues que dan cuenta, ¿no?, del trabajo del consejo en este albergue. Le damos la siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar un poquito de este modelo, que es interesante, la verdad yo lo quiero decir, cuando yo tuve la oportunidad de ir a este Centro Integrador Migrantes a Tijuana, pero el primero que visité aquí en Mexicali, es algo, la verdad, que te impacta, el ver acá, sobre todo en Mexicali, que eran pues cerca de 800 hermanas y hermanos haitianos que estaban concentrados en un espacio, y que ahí estaban sus niñas, sus niños y sus adolescentes, nos solicitaban educación. En el caso de este Centro Integrador Migrante, el Carmen Cerdán en Tijuana, puedo comentar que confluyen distintas instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, y se atienden diferentes nacionalidades, y hablantes también de distintas lenguas, ¿sí? Es importante que ahí confluyen no solamente hermanos o hermanas connacionales del contexto de migración. Por ejemplo, están llegando muchos de Michoacán, sino también centroamericanos, sudamericanos, haitianos. Están llegando también las últimas semanas pues ucranianos, etcétera. Es una diversidad impresionante, que es una ventaja pedagógica al respecto. Le damos la siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunas imágenes de este CIM, como lo conocemos nosotros. Ahí podemos ver un poco las instalaciones, pues ahí vemos actividades de las niñas y los niños, cómo interactúan en las distintas actividades. En algunas fotografías pueden ver a las madres a las madres de familia, sobre todo, ¿no?, que trabajamos también con ellas. Algo importante, y creo que aquí las colegas nos referían, durante los primeros acercamientos con estas poblaciones, que de por sí sabemos, pues vienen por procesos complejos de movilidad, pues trabajamos actividades que tienen que ver, pues primero, con las habilidades socioemocionales. Eso es algo muy importante, ¿no?, el trabajar esta parte de los sentimientos,
de cómo se sienten ellos, pues estar fuera de sus países, fuera de sus lugares. También aquí confluyen, por ejemplo, muchos niños y adolescentes que deportan de Estados Unidos, ¿no? Trabajar toda la parte que tiene que ver con las habilidades socioemocionales. Le damos la siguiente, por favor. El tercer esquema que tenemos de atención que les mencionaba, ¿sí? Es albergue que nosotros es conocido como Mefiboset, que está en este caso en Mexicali. Aquí también atendemos población mixta, así le llamamos, es decir, están en contexto de migración nacional como centroamericanos. Es interesante porque esta asociación civil acoge a madres de familia y a sus hijos, y el albergue se encarga de darles protección, comida, techo, etcétera. Y nosotros como CONAFE mandamos a las maestras y a los maestros que trabajan durante sus jornadas y los dotamos de todos los materiales, pues con el modelo ABCD. Y aquí vemos a continuación, le damos la siguiente, pues unas fotografías. También realizamos distintas actividades para las niñas, niños y adolescentes. Podemos ver en algunas imágenes pues la diversidad, que esto para nosotros es una ventaja, ¿sí? Incluso hasta toda esta cuestión que tiene que ver con los saberes comunitarios, con las experiencias de vida para aprendizaje. Cierro, colegas, le damos la siguiente. Algunas recomendaciones que considero son importantes para todas y todos los que trabajamos o pretenden trabajar con estas poblaciones. Yo creo que algo importante que incluso que puede ser una oportunidad es la información. Es decir, estas niñas, niños y adolescentes en ocasiones sabemos, no solamente no traen información o documentos, CONAFE tiene un esquema para aceptarlo. Nosotros cumplimos con el derecho a la educación, así como lo mandatan todas estas normativas internacionales. No podemos negarle nunca el derecho a los niños para hacer valer su derecho a la educación, pero es importante fortalecer los sistemas de información para llevar un control detallado de la trayectoria académica de estos alumnos. Yo veo, por ejemplo, y coincidimos, algunas instituciones de la sociedad civil los atienden, etcétera, vienen de otras entidades, de otros países. Creo que es importante fortalecer los sistemas de información para tener información de la trayectoria de estas niñas, niños y adolescentes que nos puedan ayudar a nosotros, sobre todo, pues a planear y atenderlos mejor. Lo otro tiene que ver con la cobertura, otorgar los recursos suficientes. Yo creo que esto es algo importante, vigilar la eficiencia del gasto público e identificar. Por ejemplo, en Mexicali está sucediendo algo con las poblaciones, sobre todo de haitianos, le llamamos nosotros. Estaban en albergues, pero los albergues se cerraron y todas estas poblaciones pues ya se fueron a buscar lugares donde vivir, ya están dispersos por toda la ciudad de Mexicali. Sin embargo, hay algunos que se les está violentando su derecho a la educación, entonces es responsabilidad de todas las instituciones, de todos los órganos de gobierno, identificar y elaborar estrategias de mediano y largo plazo. Le damos la siguiente, por favor. La otra es, por supuesto, la coordinación interinstitucional. A mí me emociona y agradezco a UNICEF, a Zaira, esta invitación el día de hoy, porque creo que tiene que haber una coordinación interinstitucional en el ámbito internacional. Las instituciones coordinarnos en este seguimiento que damos a estas poblaciones, por supuesto, en el ámbito federal de nuestro país, las distintas instituciones que trabajamos de nuestros sectores, pero también en el ámbito estatal. Nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo sostenido con la Secretaría de Educación local para clarificar a quiénes atienden ellos, a quiénes nosotros o cómo nos coordinamos, pero también en el ámbito de la sociedad civil. Yo he comentado, por ejemplo, cuando vamos a estos albergues, de repente hay muchas instituciones, sabemos muchas instituciones, hay que priorizar, hay que clarificar cómo nos coordinamos, cómo podemos ir de la mano y cumplir el derecho a la educación. Insistir que el derecho a la educación es el acceso a la educación formal también en el ámbito del sector privado, no solamente que se conozca, sensibilizar. Por supuesto, los medios de comunicación nos falta mucha información por conocer esos contextos, a estas poblaciones. Cuando uno los escucha, pues uno aprende la verdad y se le rompe el corazón por todo lo que han pasado, pero es importante saber y valorar esta diversidad además que nos traen al territorio como Baja California, Mexicali. Uno se emociona cuando ve a los haitianos que andan por toda la ciudad. Eso es algo rico, y porque como yo mencionaba al inicio de esta charla, así es como se pobló el mundo y es parte de lo que somos como ciudadanos y como personas. A los empresarios es algo importante el tema de los apoyos. Y algo de suma relevancia, colegas, es la adaptabilidad del servicio. Es decir,
los procesos y los recursos, materiales educativos acordes. En el caso de CONAFE ya no tuve la oportunidad, se han generado algunos materiales ex profeso para estas poblaciones, creo que eso es algo importante, pero además que sean suficientes. La estructura curricular, son poblaciones que llegan por temporadas, tiempos cortos, pues hay que priorizar el currículo, algo que hacemos nosotros, la organización escolar también. El que no solamente el derecho a la educación, recordemos, es que accedan, permanezcan, concluyan, aprendan. Hay que flexibilizar los sistemas del control escolar y, por supuesto, pues los agentes educativos, ¿no? Las maestras y los maestros tienen que tener sensibilidad para atender a estas poblaciones. Pues yo concluyo con esto. Agradezco muchísimo. Aquí les estoy dejando los datos de su servidor en la siguiente slide. En el caso de CONAFE, atendemos a distintas poblaciones. Creo insistir, todas estas hermanas y hermanos que llegan, niñas, niños, adolescentes y sus familias de estos países, creo que le abonan a la cultura de nuestro país, a nuestros estados y a nuestras ciudades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos nuestros panelistas. Creo que no tenemos muchas preguntas del público, pero yo sí quisiera retomar un tema muy importante y me gustaría que Clarita nos platicara un poquito más de este tema. Menciona Clarita porque es el proyecto con el que estoy más cercana, y creo que también Catalina después pudiera aportar sobre este tema, y es que nos compartiera todo el tema de el acompañamiento socioemocional que se hace a los niños y niñas en situación de migración en los círculos de aprendizaje. ¿Qué es lo que ustedes han observado a lo largo de estos años y su experiencia en Colombia en la importancia de este tema, de este acompañamiento para el logro educativo? Claro que sí, Zaira. Como lo mencioné, tal vez nuestra premisa es que ese ambiente de aprendizaje, ¿no? Y esas estrategias de aprendizaje cooperativo, si hay algo que promueven es el diálogo, la interacción, la resolución pacífica de conflictos, la convivencia, y para nosotros, digamos, todo ese proceso a lo que lleva es pues, al fortalecimiento de estas habilidades, ¿no? Como les mencionaba, también hay como parte del entrenamiento, de la capacitación que se hace a los tutores, del acompañamiento continuo, tanto pedagógico como psicosocial. Uno de los comunes denominadores es asegurarnos de que el niño esté fortaleciendo su autoestima. Partimos de la base que un niño que tiene una autoestima fuerte, que tiene confianza en sí mismo, que tiene una mentalidad como de crecimiento, de que puede aprender, de que puede avanzar, de que puede restablecer, continuar sus estudios en una institución educativa, pues es un niño que seguramente está en unas condiciones y con unas capacidades mejores para aprender, ¿no? Y para poder avanzar en todo ese proceso. Entonces, realmente la formación, desde la formación que se da a los tutores, estamos haciendo mucho énfasis en el ambiente de aprendizaje, en que ese ambiente de aprendizaje permita que los niños se sientan cómodos, se sientan seguros, se sientan alegres, se sientan motivados a ir con regularidad, quieran hacer parte de ese grupo, quieran interactuar con sus compañeros, estén interesados por interactuar con los compañeros de distintas edades, de distintos ¿no? contextos, con historias distintas. Todo ese trabajo, por supuesto, además, digamos, intencionalmente integrado a la planeación de las sesiones, del trabajo con los estudiantes, pues lleva a que estos niños y niñas realmente tengan una autoestima fortalecida que les permita ¿no? continuar en ese proceso de aprendizaje con más asertividad, y sin duda eso conlleva a que puedan mejorar también académicamente. Entonces, el énfasis que hemos hecho siempre en todo este proceso es enfoquémonos en que los niños estén bien, se sientan acogidos, se sientan queridos, se sientan protegidos.
Eso se logra por medio del juego, se logra por medio de estrategias muy sencillas, como por ejemplo el manejo de las emociones, que los estudiantes puedan nombrar sus emociones, que puedan decir dónde están sintiendo sus distintas emociones, que podamos decirles no hay emociones buenas o malas, todas las emociones podemos sentirlas. Lo importante en esto es saber manejar esas emociones, saberlas tramitar, ¿no? La ansiedad, el dolor, la tristeza, tantos sentimientos que pueden tener, duros y dolorosos que pueden tener estos niños y niñas, es natural que lo sientan. Pero lo que nosotros tratamos de promover con estas estrategias es que lo sientan, que nos digan dónde lo sienten, cómo lo sienten, pero que además cómo las pueden tramitar. Y son estrategias así de sencillas, muy orientadas a que niños y niñas se sientan bien, se sientan parte del grupo, se sientan que están avanzando en su proceso, y todo esto sin duda incide sobre resultados académicos y posteriormente sobre ese tránsito efectivo pues a una escuela regular, que esperamos que continúe también, ¿no? con ese proceso de seguirle reforzando su autoestima y su motivación para aprender. Muchas gracias, Clarita, por ampliarnos este tema que es tan importante. Y no sé si, Catalina, tú quieres comentar algo también de las estrategias que ustedes siguen. Sí, claro, Zaira, muchas gracias. Pues así como lo comenta Clarita, nosotros también sabemos que la parte socioemocional es muy importante para cada uno de los niños, niñas y adolescentes. En Radix nos enfocamos mucho en promover las habilidades socioemocionales en cada uno de nuestros espacios. Y algo que nosotros trabajamos mucho, sobre todo en este contexto con los niños en situación de migración, es que ellos tuvieran la oportunidad al inicio de nuestras sesiones de tener un espacio donde ellos pudieran manifestarnos cómo se sentían, qué les había pasado durante la semana, si ellos realmente querían participar o no del espacio, porque eso es algo muy importante. Cuando un niño no quiere participar o no se siente en la mejor disposición para hacerlo, también es respetable decirle, está bien, y si tú quieres, puedes venir y puedes integrarte en el momento en que tú te sientas mejor. Entonces, era una de las maneras en que nosotros lográbamos generar también esos vínculos con los niños y con las niñas que les permitían a ellos, como decía Clarita, estar en espacios seguros, en donde ellos realmente pudieran sentirse a gusto y saberse que eran escuchados y que sus emociones también eran valoradas y respetadas por cada una de las personas que estábamos en esos espacios. En orden de esto, como les compartí en mi presentación, trabajamos mucho el ruler emocional para que pudiéramos conocer, que los niños pudieran nombrar sus emociones. Trabajábamos mucho también con acuerdos de convivencia. De esa manera los niños se aseguraban que todos entraban a un espacio seguro, que todos iban a ser escuchados, que todas sus opiniones cuentan, que todas sus opiniones son muy valiosas. Y creo que eso también le daba un plus a cada una de nuestras sesiones. Como les comentaba durante mi presentación, transversalmente nosotras en todas nuestras intervenciones trabajamos habilidades socioemocionales, específicamente del método de Cassell, el autoconocimiento, la autorregulación y las relaciones positivas. Trabajamos estas tres nosotros porque al momento de hacer el diagnóstico en la población nos dimos cuenta que eran unas de las habilidades más necesarias. Reforzar el autoconocimiento y la autoestima en la niñez migrante es muy importante, porque eso da pie a que ellos mismos poco a poco aprendan cómo autorregularse, qué hacer cuando yo me siento enojado, cuando me siento frustrado, cuando estoy triste. Y eso poco a poco incide en el tipo de relaciones que se van generando de los niños con sus propios cuidadores y de los niños con otros niños en esos mismos espacios. Entonces, justamente propiciar relaciones positivas genera que el ambiente de aprendizaje, en la intervención en la que estamos, sea un ambiente seguro donde los niños realmente saben que todos ahí tienen el mismo valor y el mismo respeto. Entonces, esas son algunas de las habilidades que nosotros trabajamos, algunos de los medios por los cuales lo hicimos, apoyándonos, por supuesto, en muchos juegos para que ellos pudieran conocerse, para que ellos realmente pudieran aprender cómo comunicarse con el otro, aprender a
sacar el enojo de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son algunas de las estrategias que nosotros también utilizamos para trabajar habilidades socioemocionales con ellos y ellas. Muchas gracias. Y tenemos aquí una pregunta. No sé si Juan quiera responderla, porque es justamente también de este tema y bueno, tiene también una trayectoria muy larga en atención a niñas y niños en situación de migración, y es de Margarito Sosa, de la Escuela Primaria Licenciado Benito Juárez, Salitrillo, Puebla, y dice: ¿cómo debo contribuir con aspectos psicoemocionales de niños migrantes en abandono familiar? Bueno, mira, yo creo que aquí en el tema de las habilidades socioemocionales y pues todo lo que tiene que ver con los aspectos pues actitudinales y de valores de todas las niñas y los niños, pues a veces es complejo, ¿no? Pero su servidor que tiene la oportunidad de trabajar en distintos contextos, ¿no? En contextos a lo mejor urbanos, rurales, indígenas, pero cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en contextos migrantes o de migración, la verdad que es pues a veces hasta avasalla, ¿no? Como docente, porque pues son familias que su desplazamiento de por sí tiene cuestiones complejas, ¿no? Algunos son por cuestiones económicas, algunos de violencia, muy complejas. Creo yo que lo primero que tenemos que hacer en las escuelas, y bueno, aquí Catalina y Clarita hablaban, lo primero es centrarnos en ellos. Todas las escuelas, incluso ahora con la contingencia, había un colega que decía, ¿no? Las escuelas deben de ser santuarios para la paz. Es decir, las escuelas deben de ser espacios donde las niñas, los niños y los adolescentes primero los tenemos que hacer, tratar con respeto. Eso es algo yo creo que muy, de repente muchas maestras o maestros creemos que tenemos que diseñar estrategias muy complejas. Creo que sería lo ideal, el diseñar estrategias ya establecidas. Hay mucha información, la verdad, en el caso de las habilidades socioemocionales. La misma Secretaría de Educación tiene toda una línea de trabajo, pero creo que las maestras y los maestros, yo le digo, por ejemplo, volver a lo básico. Lo que tenemos que hacer es cuando llegan las chiquitas, las niñas, los niños y los adolescentes, tratarlos con respeto, el darles su espacio, el escucharlos. Lo mejor que podemos hacer las maestras y los maestros es escucharlos, tratarlos con respeto, que ellos sientan que al menos en ese espacio, en el espacio escolar, pues son personas que valen y que son importantes. Vean ustedes algo tan básico y tan fundamental que podemos hacer en las escuelas, ¿no? Ya si podemos generar esquemas de acercamiento con estos niños y adolescentes, ¿no? El escucharlos, porque en ocasiones también, de repente, yo les digo a muchos maestros, pues queremos resolver situaciones que a veces son complejas, ¿no? Que ellos traen con las familias. Creo que si nosotros los tratamos con respeto, los escuchamos, ¿no? Estamos siempre, si es en la cuestión de las actividades educativas cotidianas, estar al pendiente de ellos, aclararles sus dudas, el que aprendan, y si además los acompañamos y les damos ciertamente, como decía Catalina, pues tenemos que darles herramientas, ¿no? Difícilmente estas chiquitas y estos chiquitos van a poder interactuar o resolver sus situaciones pues si no tienen herramientas, ¿no? Asociadas a la autoestima, al autocontrol, a cómo se sienten ellos, ¿no? Pero creo que algo fundamental que podemos hacer es tratarlos con respeto, que son importantes, que ellos valen por ser personas, y que esto se promueva al interior del aula, ¿no? Creo que eso es algo básico y fundamental. Herramientas, la verdad que hay N de herramientas para trabajar, fichas, etcétera, ¿no? Pero creo que a veces, yo siempre he dicho, y con esto cierro, donde doy clases a los futuros maestros y maestros, pues siempre somos nosotros como profesores. Es decir, lo que podemos hacer de manera inmediata, que ellos se sientan bien, a gustos, se sientan valorados al interior de nuestra escuela. Creo que eso ya es un primer paso para el tema de las habilidades socioemocionales. Muchas gracias. Pues creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé si alguien quiere hacer un último comentario, agregar algo más. Si no es así, pues agradecerles a todas y todos por haber estado en esta sesión. A quienes han estado preguntando cómo pueden tener el material de las y los panelistas, les queremos recordar que esta sesión está grabada y la pueden volver a ver
en el canal de YouTube del ILSE. Y bueno, nada más me gustaría cerrar con una serie de palabras claves que creo que sintetizan mucho esta sesión, que son dignidad, derecho a la educación, inclusión, calidad y diversidad. Muchas gracias y esperamos que esta sesión haya sido de mucho interés para todas y todos ustedes. Hasta luego. Gracias, un gusto.